Gracias. Dios les bendiga. Queridos hermanos, compartamos la palabra del Señor. Dispongamos nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, ven sobre todos y cada uno de nosotros, los aquí presentes. Ven sobre toda la humanidad, Espíritu Santo de Dios, para que llenos todos nuestros corazones del amor de Dios, seamos cada vez más dóciles y humildes a su presencia, para que tu Santo Espíritu cada vez más puedas obrar en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Allanes todo lo que se eleva, tantas montañas de dolor, de tristeza, de pecado, de superficialidad, de codicia, de miedos, tantas montañas de angustia, de desespero, de depresión, de complejo, tantas montañas de odio, de resentimiento, montañas de recuerdos dolorosos, de traumas. Allana esto y mucho más que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tú, amado Espíritu, puedas hacer cada vez crecer más y más a Jesucristo nuestro Señor, Dios mismo entre nosotros, en cada uno de nosotros. Para que este reino de Dios, acontezca, sanando, liberando, creciendo, cada vez más, dando fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, tócanos y cólmanos con tu presencia poderosa, dispón de nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro cuerpo, para tu morada. Saca todo, limpia todo, indágalo todo, sondea todo, Espíritu Santo, dentro de nosotros. Que no quede ningún resquicio de nuestro ser sin ser tocado, lleno con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada uno de nosotros y dispone en este momento de nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente para recibir esta palabra de vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Compartamos con alegría el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a compartir enseguida, guiados por el Espíritu Santo de Dios, una pequeña catequesis para este día tan especial, 1 de noviembre, cuando estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. La palabra del Señor vamos a tratar de contextualizar. En primer lugar, esta solemnidad, atención, esta solemnidad rompe por hoy con el orden de la palabra del Evangelio. Recuerden que hemos venido siendo acompañados durante este tiempo, ya en esta parte final del año, por el Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Lo que pasa, queridos hermanos, es que cuando hay momentos que celebra nuestra Iglesia Cristiana Católica, como esta solemnidad de todos los santos, obviamente las lecturas de ese día son lecturas que son propias de esa solemnidad, de esa fiesta, de esa celebración. En este caso, estamos hablando de una solemnidad. La solemnidad dentro de ese orden de memoria obligada, de fiesta y de solemnidad, pues obviamente encarna el punto más elevado, solemnidad. Entonces, por eso nos encontramos hoy con el Evangelio según San Mateo. Y en este capítulo 5 el Evangelio según San Mateo nos ubica en ese momento donde el Señor Jesús sube a la montaña y allí se dirige a todo el gentío, a la muchedumbre. Los discípulos también estaban y Él se puso a hablar y entonces encontramos este sermón de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas que tienen una palabra que nos debe llamar la atención. El Señor Jesús para cada una de ellas dice: dichosos, dichosos son los pobres de espíritu, dichosos son los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos son los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos, dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan. Es decir, el Señor Jesús está abriéndonos a una experiencia de amor, de consuelo, de fe y de esperanza. Pero aquí hay un detalle que no debemos dejar pasar por alto. Estamos en esta contextualización. Todas y cada una de estas manifestaciones de dicha que el Señor nos invita a vivir, en medio de todos y cada uno de estos momentos, no son posibles si el corazón no se abre al Señor. El Señor no nos está enviando a intentar por nuestras propias fuerzas vivir esa dicha, vivir ese gozo, vivir esa paz, tener esa certeza. Por nosotros sería completamente difícil. Este ser dichosos en todas y cada una de estas
circunstancias que el Señor ha manifestado allí a la muchedumbre y por supuesto ahora a nosotros, debe, por supuesto, contar con la apertura del corazón nuestro a su poderoso amor, porque de lo contrario, lo único que vamos a encontrar como respuesta en nuestro corazón es la iniquidad, es el egoísmo, es la tristeza, es el desánimo, es la violencia, la agresividad. Imagínense sin Dios en el corazón cuando alguien nos calumnie, nos persiga, nos organice un entuerto, algo falso. Cuando vengan las pruebas en nuestra vida, ¿cómo reaccionaremos sucumbiendo? El Señor nos invita a peregrinar este camino a través de cada una de estas bienaventuranzas e invitándonos el Señor a ser dichosos, es con la fuerza de su amor en nuestro corazón, en lo concreto de una iglesia que peregrina, de una iglesia que se purifica, de una iglesia que se convierte, de una iglesia que crece en la fe, de una iglesia que descubre a través de todas y cada una de las diferentes circunstancias de la vida una oportunidad para crecer. A tal punto, atención, que el Señor Jesús nos dice: estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Bien, vamos entonces, a propósito de esta santa palabra y de esta solemnidad que estamos celebrando hoy, que estamos viviendo hoy, a compartir una pequeña catequesis. Les quiero invitar para que permanezcan muy atentos, para que podamos abrir nuestro corazón a esta gran noticia. Celebramos hoy en nuestra Iglesia Cristiana Católica la solemnidad de todos los santos. Y ahora mismo recordamos cuando profesamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, y ahí enseguida profesamos la comunión de los santos. La comunión de los santos. Y me gustaría que fuera participativo este momento, que ustedes obviamente, en la medida de sus posibilidades, pues me respondieran a una pregunta a través del chat. Con un sí o un no. O uno de estos muñequitos que pueda manifestar lo mismo, un sí o un no. La pregunta es: ustedes, queridos hermanos que están en este momento en sintonía, ¿ustedes entienden claramente qué es creer en la comunión de los santos? No se vayan a extender, simplemente es decir sí o no. Insisto, reitero la pregunta. Sé que ustedes, al igual que yo, hemos orado muchas veces nuestro credo, y en particular allí donde decimos que creemos en la comunión de los santos, ¿entendemos qué significa? Entonces, que la respuesta simplemente sea un sí o un no. No se preocupen si es un no. Aquí han comenzado ustedes a participar. Francisco dice no. Rosana Cruz pone una carita como de angustia, queriendo decir no.
Gracias por la participación de todos. María Méndez dice no. Buenas noches también para ti. Muchas gracias. Francisco ya dijimos que dice que no. Oliver Hernández no. Marjorie no. Blanca María dice sí. Olga López Pérez sí. Claudia G pone cara como que entre sí, como que entre no. Jorge Ramos pone una carita de no. Carolina dice no. Rosana Cruz no. Benjamín dice sí, desde Duitama. Luz desde Medellín dice sí. Alguien que no nos deja su nombre, ni hay un perfil, nos dice no. Diana Ramírez se pone cara como de duda. Cristina, a ver qué nos dice, no. Lilia dice no. No sé qué significa. Luis dice no. Beatriz dice sí. Creo. Arcelia pone cara como de como que sí, como que no. Yamile Barragán dice que sí. No lo tengo bien claro, dice Gloria Gaitán. Luz Marina desde Inglaterra nos dice no. Alguien nos escribe un sí. Janet desde New York dice no, perdón, dice sí. Bueno, y hasta ahí llegaron sus mensajes. Gracias. Seguramente no hay necesidad de más mensajes por ahora. Poco a poco iremos haciendo mucho más interactivo este compartir. Bueno, entonces, estábamos diciendo que recordamos ahora en nuestro credo cuando decimos que creemos en la comunión de los santos. Y es precisamente a esta comunión de los santos a la que se está refiriendo esta hermosa solemnidad que celebramos en el día de hoy. Porque por medio de ella podemos contemplar anticipadamente el triunfo, la victoria del Señor Jesús, de Dios mismo, sobre todas aquellas circunstancias que, bueno, podríamos volver sobre el texto de la palabra. El Señor nos ha presentado que se convierte precisamente en esa lucha, en esa tarea, en ese perseverar. Es el triunfo. La solemnidad de todos los santos es el triunfo del reino de Dios desde lo profundo del corazón de una persona a tal punto que su premio, su recompensa, su corona merecida ha sido estar en esa eternidad bienaventurada en la presencia del Padre. Insisto en estas palabras para que tengamos en cuenta. Voy a soltar así, digamos, de manera no planeada, las siguientes palabras: santo, santa, conversión, reino de Dios, triunfo del amor sobre el mal, salvación. Todo esto alrededor de la solemnidad de todos los santos debiéramos tenerlo en cuenta. Conversión, arrepentimiento. Hay que comenzar a vislumbrar todo esto. Entonces, les quiero proponer lo siguiente.
La pregunta que les hice hace un momento es, ¿comprendemos qué significa la comunión de los santos? Cuando decimos en nuestro credo que creemos en ello. Entonces, para comprender mejor sobre esta solemnidad de todos los santos y sobre este principio de fe de la comunión de los santos, les quiero proponer un pequeño ejercicio. Es el siguiente. Les quiero invitar, queridos hermanos, a que ustedes en este momento se imaginen una casa de 3 pisos. De 3 pisos. Una casa de 3 pisos. ¿De acuerdo? Es un ejemplo sencillo, pero confío en el Señor que nos pueda ayudar. Nos vamos a imaginar una casa de 3 pisos. Sin nada más, esta casa no tiene ni cocina, ni tiene habitaciones, ni tiene baños. Simplemente nos vamos a imaginar que hay un primer piso, que es un espacio amplio, que viene un segundo piso, y que hay un tercer piso. Obviamente hay escaleras entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, teniendo imaginada nuestra casita en la mente, en el primer piso, en este primer piso de esa casa que hemos imaginado, de la manera como se los he sugerido, en ese primer piso encontraremos nuestra realidad. Y a ese primer piso le vamos a llamar Iglesia Peregrina. Seguramente ustedes se sientan interesados en tomar nota o grabar. Ese primer piso de la casa que hemos imaginado se llama Iglesia Peregrina. Y en ese primer piso está nuestra realidad, es decir, nosotros. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Somos esa iglesia que persevera cada día en medio de constantes luchas, pruebas. Es esta iglesia que también en este primer piso, esta iglesia peregrina, inclusive puede estar caída en la debilidad, en el marchitamiento, en ese distanciamiento de Dios. Esa es la realidad también del ser humano agobiado por el pecado. Iglesia Peregrina se llama ese primer piso de nuestra casa. Es también la realidad de quienes en el amor de Dios van perseverando, de quienes cada día, gracias a la fuerza del amor de Dios, vamos triunfando, vamos ganando sobre esos combates de orden espiritual. ¿Se acuerdan de el combate, de la batalla espiritual? Cada día la libramos, allí donde menos uno se lo piensa. Allí nada más donde resulta que hubo un malentendido en la casa, se exasperan los ánimos, y entonces allí en medio de todo eso, el maligno ve la oportunidad para mover desde los corazones frágiles a lo malo. Este me dijo, entonces yo le voy a responder, es que no me lo aguanto, no me la aguanto, este muchacho se quiere salir de control, entonces le voy a hacer sentir quién soy yo, es que este compañero ya va a saber quién soy yo, es que yo no me dejo de nadie.
Hay que vivir esa batalla espiritual, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque seguir viviendo de esa manera pues es ir perdiendo, perdiendo. Entonces, estamos en este primer piso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Iglesia Peregrina. Ahora vamos a subir al segundo piso. En el segundo piso de esta casa que nos hemos imaginado, encontramos a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio. Este segundo piso se llama la iglesia purgante. Iglesia purgante. Es esta iglesia la que más allá de la muerte continúa su camino hacia el Padre Celestial y que lo hacen en medio de una realidad de purificación, de limpieza, de su esencia de almas. Es esta iglesia, desde la dimensión de las almas, que necesita de nuestras oraciones y sufragios para obtener su completa purificación. Atención, atención a lo siguiente. Ha habido momentos en que hemos compartido a propósito de el duelo que están viviendo muchas personas ante la partida de un ser querido, como quiera que se haya dado, por vejez, por una enfermedad, un accidente, un atentado, en fin. Hemos hablado de que la vida no termina ahí. Por eso les he pedido que estemos muy atentos. En el primer piso de esta casita está la iglesia peregrina. En el segundo piso, subiendo, está la iglesia purgante. Y resulta que muchas veces en nuestra realidad de iglesia peregrina sucumbimos en medio de la fuerza de nuestras emociones, la tristeza, la angustia, el desespero, y nos bloqueamos, nos olvidamos de que la vida continúa, no solo para nosotros como peregrinos, sino para el que se ha ido, para el que se ha marchado. Y entonces de pronto ahí la tristeza nos puede hacer como olvidarnos, nos perturba y no nos deja entender. Parece que todo se acaba ahí. Hay personas que dicen, me quiero morir, no quiero seguir adelante. Sin ella, sin él no puedo seguir. Y entonces ese que todavía hace parte de la iglesia peregrina rompe. Así haya amado mucho a esa persona, rompe en este momento con esa comunión, porque entregado al desespero se le olvida que esa alma sigue su tránsito a la eternidad y que necesita de él, más allá de su tristeza. Luego quien peregrina deberá acoger a Dios en su corazón para sanarse y hacerse comunión con el alma de ese ser querido que ha partido, y no solo con él, sino con todas las almas de las demás personas que partieron, que siguen siendo iglesia. Iglesia. Yo creo que este momento también nos ayuda a confrontar esa realidad de los duelos, a despertar, a comprender mejor,
Porque a propósito, ustedes me han escuchado decir, y esto respecto de la muerte, que tanto nos inquieta y sobrecoge, que no todo termina con ella, no todo termina con la palabra muerte. Por eso es que más bien, desde una mayor comprensión y experiencia de fe, debemos decir la Pascua, el paso del primer piso al segundo piso. Ah, la escalera del primero al segundo piso es a la Pascua. La Pascua, es decir, el haber muerto. Pero la vida continúa, ¿se acuerdan que lo hemos hablado en días anteriores? Obviamente desde otro estado, desde el estado de las almas. Y en este sentido, las almas del purgatorio continúan siendo nuestros hermanos y hermanas en constante necesidad de nuestra caridad. Por eso nuestra tristeza prolongada no le sirve a las almas del purgatorio y al alma de nuestro ser querido que partió. El estar iracundo, el estar ofendido con Dios, el estar en resistencia, el estar casi que negándose a esa realidad no le aporta para nada a nuestros hermanos en ese segundo piso. Y por supuesto nuestra vida tampoco aquí como peregrinos. La tristeza nos puede hacer mucho daño. Y creo que de eso hemos hablado y pues no nos vamos a dedicar. Ese sería un comentario como al margen ahora. No es lo central, ya lo hemos hablado. Entonces, estamos en el segundo piso. En el segundo piso están las almas purgantes, la iglesia purgante. El purgatorio existe. Es una realidad. El purgatorio va a permitir esto conforme a la docilidad de las almas, porque hay que tener en cuenta que ese camino sigue hacia el Padre. Y en la docilidad de las almas, en la medida en que ellas vayan comprendiendo, acogiendo de la voluntad del reino de Dios, asimismo y obviamente con la colaboración de nuestras oraciones amparadas también en una vida que se debe en este momento, y digo, supongo, una vida que está en coherencia, Porque ustedes recordarán también que dije en noches anteriores que nuestra oración ante todo muestra la vida misma que estamos llevando. Entonces, en este sentido, insisto, las almas del purgatorio continúan siendo nuestros hermanos y hermanas en constante necesidad de nuestra oración. Y debemos fortalecer nuestros vínculos con ellos. Aquí hay que tener cuidado porque no quiero que se despierte a suspicacias. El vínculo fuerte que tengamos con ellos es desde la sanación que el Señor, pensemos en caso de duelos, el Señor me lleva a comprender, me lleva a desprenderme, me lleva a abandonarme, me lleva a decirle, Señor, te entrego el alma de mi ser querido, oro por él. Sé que en ti, amado Señor, este camino continúa para esa alma, y sé que me estás invitando también por esa unión a darme cuenta de mi realidad de vida. Comunión.
No nos debemos olvidar de ellos. Y no es que vamos a abrir la puerta del corazón, de la mente, a suspicacias, a creer cosas que no son, ¿no? Señor, oro por el alma de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, de mis tatarabuelos que ni siquiera conocí, primos y primas, pero no solo por ellos, sino por las almas de la humanidad entera que han ido partiendo, que han ido siendo llamadas por ti. Señor, qué alegría saber que en tu amor las almas se limpian, se purifican, se encuentran, se reconocen en dirección únicamente contigo para ir al Padre. Permíteme, Señor, desde mi realidad de iglesia peregrina, de recomponer mi vida, concédeme la gracia de la conversión, y que mi vida entonces, también, desde la oración, sirva de instrumento para mis hermanas, las almas del purgatorio. Pero ahora vamos a subir al tercer piso de nuestra casita. Y es en el que se encuentra la iglesia triunfante. Entonces, primer piso, iglesia peregrina, segundo piso, iglesia purgante, y en el tercer piso, la iglesia triunfante. En la cual, como dijimos al comienzo, refiriéndonos a la solemnidad de todos los santos, contemplamos la victoria, el poder del amor de Dios en el corazón, en la vida, en las almas. Es la iglesia de todos los santos. Ese tercer piso, la iglesia triunfante, allí está cada uno de estos que en algún momento, cada una de estas almas que en algún momento estuvieron acá, son los santos. Todos los santos, los que celebramos con gozo, fe y esperanza hoy 1 de noviembre. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que bien. Entiendo que las personas que respondieron sí, pues obviamente tienen otra formación, se los han manifestado de otra manera. Yo he querido valerme de este pequeño ejemplo, de esta pequeña motivación para poder ir acercándoles y espero de manera fácil, clara, a esta comprensión. Estamos en estos tres pisos, iglesia peregrina, aquí los que estamos todavía en esta realidad de vida, la iglesia purgante en el segundo piso y la iglesia triunfante en el tercero. Por eso debemos tener en cuenta que nuestra peregrinación en la tierra, esta permanencia de nosotros en la tierra, no va a ser infinita. El Señor ha de venir, nos llamará, y que tanto nosotros, como peregrinos, como la iglesia que está purgando, la iglesia purgante, las almas del purgatorio, terminaremos nuestro caminar. Bien porque nosotros desde nuestra realidad de peregrinos seremos llamados, daremos ese paso, continuaremos ya desde la realidad de almas en una mayor purificación, mientras que hay otras que desde el purgatorio constantemente son rescatadas, llevadas por los ángeles del Señor a la presencia del Padre. En el purgatorio
Obviamente hay un dolor con esperanza, porque el dolor sin esperanza, el dolor eterno es el infierno. En el purgatorio, pues obviamente estamos en esa conversión todavía, estamos limpiándonos, eso cuesta, duele, pero está la esperanza del Padre Celestial, la dicha eterna. Allí no es que se queden eternamente las almas, donde se quedan eternamente consumidas en el dolor, en la oscuridad, pues obviamente es en el infierno. Entonces tengamos en cuenta que así como nosotros partimos de esta realidad, de este mundo, a seguir en ese camino de purificación, de crecimiento, también muchas de las almas saldrán de allí ya a ser parte de la iglesia triunfante. Después de haberse unido plenamente en total purificación al corazón de Dios. Para que a su debido tiempo solo quede la iglesia triunfante, es decir, la santidad. Allí en esa santidad de la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Por eso cuando volvemos nuestra mirada sobre los santos, estamos contemplando lo que nos espera. ¿Se acuerdan que hace un momento les di unas palabras sueltas? Santo, santa, salvación, conversión, arrepentimiento, docilidad, humildad. Cuando nosotros comenzamos a ver la riqueza de nuestra iglesia a través de nuestros santos, cuando damos una mirada hacia ellos, estamos y no olviden que dije que hay en medio de este mensaje una gran esperanza. Lo que nosotros estamos es contemplando lo que nos espera. Y es que nosotros debemos tener en cuenta que estamos siendo invitados, llamados constantemente a la santidad. A la santidad. Lo que estamos contemplando es, en esta solemnidad de todos los santos, es nuestra vida futura. Nuestra vida futura. Estaremos contemplando a lo que hemos sido llamados, a la santidad, como les dije hace un momento, como fruto de la fuerza del amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, ya sea en nuestra realidad peregrina o en nuestra realidad purgante. Por eso hoy volvemos nuestro corazón y nuestra mirada sobre esta contemplación anticipada. ¿De qué? De nuestra vida futura, la cual, por supuesto, nos hace mucho bien y provecho. Cuando en el santoral de nuestra iglesia cristiana católica aparecen nombres de santos, de santas, unos han sido jóvenes, otros adultos, hay algunos que se han hecho santos desde el dolor, desde el sufrimiento, hay otros que se han hecho santos desde la pureza de sus corazones, la generosidad, la misericordia, otros se han hecho santos desde esa experiencia de haber acogido al Señor, de haber renunciado a muchas cosas en la vida, de haber entregado su vida en el martirio.
de haber acogido el amor de Dios, la palabra de Dios, y entonces haber sido instrumentos. Pensemos en tantos santos que han sido fundadores de comunidades: San Juan Eudes, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís. Esa gran pluralidad de la manifestación del amor de Dios conforme su voluntad en la vida de cada uno. Ahora no podemos perder de vista algo muy hermoso, que insisto, nos hace mucho bien y trae provecho para nosotros, hoy cuando estamos celebrando esta solemnidad. Atención a esto, cuando contemplamos sobre cada santo, esto nos ubica en el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, vivido, aceptado por ellos en medio de los momentos, circunstancias de sus vidas. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que la vida de nuestros santos se vio probada en muchos aspectos y en medio de muchos momentos. Ellos hicieron tan suyo el Evangelio que se convirtieron en un Evangelio vivo. Pensemos quién era San Francisco de Asís. Era un joven de estrato alto, rodeado de comodidades, disfrutaba la vida, banqueteaba, pero resulta que el Señor obró en él, llevándolo a un despojo de absolutamente todas las condiciones de su corazón. Se hizo el Evangelio del Señor en él vida. Además, porque cuando miramos hacia los santos, esta iglesia triunfante nos anima en nuestro diario vivir. Ya que ellos tuvieron que pasar por muchas y fuertes pruebas. Y pruebas no necesariamente porque hayan tenido que sortear mucho de su entorno, que de hecho fue así, sino que también las grandes luchas se dieron en el plano del alma. Fijémonos en el gran San Agustín, este hombre que vivía sumergido en los placeres, en la vanidad, en el conocimiento, daba la espalda a Dios, en la arrogancia. Todas estas son fuerzas espirituales que dominan tanto el corazón. Fue un hombre también bastante atrapado en sus pasiones. De él es una frase que, bueno, voy a parafrasearlo en este momento, que Dios se vale hasta del mismo pecado para sacar de ahí algo bueno para nosotros. Porque cuando en medio del mismo pecado clamamos al Señor, Él nos rescata. Él habrá permitido en nuestra libertad que seguramente lleguemos a todo esto, para que desde ahí clamemos a Él y volvamos definitivamente nuestro corazón a su presencia. Entonces, cuando miramos hacia los santos, podemos contemplar, apreciar sus luchas contra sus propias debilidades, imperfecciones, limitaciones, pecados. Es poder mirar que aunque pudieran haber caído, se levantaban para seguir perseverando, no desistieron.
sino que por la gracia de Dios, sus esfuerzos dieron fruto, frutos de eternidad, porque ellos hacen parte de esa iglesia triunfante. Por eso, esta solemnidad de todos los santos se convierte en un mensaje de esperanza en nuestras luchas diarias, pero también un llamado de atención porque a veces vivimos muy, pero muy distraídos en la realidad de este mundo. En un descuido espiritual, o si hay alguna realidad espiritual es muy, pero muy tenue, muy superflua, muy superficial. Y finalizamos este mensaje diciendo que los santos, ellos no hacen milagros. Bueno, aquí nos confrontamos un poco porque dentro de nuestra tradición de fe, pues muchas veces le estamos orando a santos y santas para que nos ayuden con un milagro tal vez. Los santos, incluida allí en esa iglesia triunfante nuestra Madre la Virgen María, nuestra Santa Madre la Virgen María, ella hace parte de esa iglesia triunfante. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos, a raíz de la asunción de nuestra Madre al cielo, en cuerpo y alma, que ella nos señala un camino y que debemos mirar que ella como mortal que acogió a Dios también nos está enseñando y que debemos mirar sobre esto? Pues ella, en unión de todos los santos, interceden por nosotros. La Virgen María no hace milagros, ningún santo hace milagros. Interceden por nosotros. Estas palabras creo que son oportunas como para que vayamos corrigiendo algunos pequeños errores en nuestra vida de fe. Por ahí uno encuentra que hay personas que le oran a uno u otro santo. Esto es bueno, pero es para pedir, intercedan por nosotros. Por nosotros. ¿Delante de quién? De quien los ha hecho santos a ellos, para que nosotros también podamos entrar en ese camino de mayor comprensión, en esa dinámica del amor del reino de Dios. Entonces, hablar de comunión de todos los santos es que tanto el primero, segundo y tercer piso de esta casita que hemos diseñado estén en unión. Que no olvidemos nuestra realidad de peregrinos, que sepamos que los del segundo piso nos necesitan, pero asimismo los del tercero están intercediendo por nosotros, nos muestran desde su testimonio un camino. Que nosotros como peregrinos no nos olvidemos de esa realidad, para que no nos olvidemos de los del segundo piso, que la vida está continuando desde esa realidad, ese estado de las almas, que necesitan de nuestra misericordia, que en vez de quedarse uno triste eternamente, pues entonces ya en esa comunión que estamos comprendiendo, podamos decirle al Señor, sáname de este dolor, Señor, porque ni esto me hace bien en mi realidad de peregrino, ni tampoco le hace bien al alma de este hermano, de este ser querido que ha partido, ni a ninguno de los que han partido. Que también nosotros como peregrinos en esa comunión con los santos, entonces nos demos cuenta, allá echemos una miradita al tercer piso también, y logremos cada vez más que el amor de Dios
nos haga ver con claridad ese futuro que nos espera, esa patria celestial, esa dicha de estar con el Padre, y que podamos comprender, insisto, reitero, que los del tercer piso interceden por todos los del segundo y los del primero. Y que ahí en el tercer piso está nuestra Madre, la Virgen María. Que ellos son los que gozan de la presencia del Padre y que ese debe ser nuestro anhelo a cumplir. Que esta celebración, la solemnidad de todos los santos, permita que estos pequeños momentos que hemos compartido sean cada vez más claros, que podamos entonces en esta realidad de iglesia peregrina, con el apoyo, la intercesión de nuestra Madre la Virgen María y las demás almas de los santos, que podamos nosotros hacer un alto en medio de la realidad de este mundo que tanto engaña, seduce, que tanto confunde, para que el Señor nos conceda conocernos, confrontarnos, entregarnos de corazón a Él y dejar que su amor obre poderosamente, llevándonos a un camino de perseverante conversión. También pidámosle al Señor que por esta solemnidad podamos contemplar no a los santos como aquellos que todo les salió fácil, que fueron también como nosotros del mismo barro, con debilidades, con imperfecciones, con limitaciones, con dudas, con pecados, muchos de ellos, pero que podamos ver cómo la obra del amor de Dios en sus corazones les sanó, les liberó, les hizo crecer, les trascendió, y que nosotros también, por ese camino que nos dejan señalado gracias al amor de Dios, también deseemos entrar por ahí. Bendito seas, Señor, que también nos permites ver a través de esta solemnidad de todos los santos aquellos que gozan de tu presencia eterna, bienaventurada y dichosa, que podamos encontrar que desde nuestra realidad peregrina, muchos de esos momentos difíciles que ahora no resistimos, que no entendemos, que nos ofuscan, que parece que acaban con nosotros, son sencillamente oportunidades para una mayor purificación de nuestras almas, para volver a ti, para ser más libres de nuestras debilidades, pecados e incoherencias. Gracias, Señor, por este día de esperanza. Gracias por tu palabra que nos recuerda ser dichosos aún en medio de tantas circunstancias propias de la vida. Gracias porque nos invitas a luchar contigo, a perseverar en tu amor, a estar animados por tu Santo Espíritu aún en medio de los momentos más difíciles. Bendito seas por este testimonio que precisamente hoy, desde nuestro querido Pablo Juan, nos has presentado. Gracias, amado Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Señor, necesitamos tu misericordia. Porque has tomado lo más oscuro de mí y lo has transformado más blanco que la nieve.
arrojado a lo profundo del mar. Todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz hoy puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esa gracia que me das. Tu misericordia necesito, Señor, tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón. Tu misericordia necesito, Señor, tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón. Que tus rayos traspasen mi corazón. Tómalo en pedazos, hazlo tuyo tú, mi Salvador, mi herencia malgasté, pero a ti voy a regresar. Tu abrazo fue igual que ayer, y un anillo me pondrás. Tu misericordia necesito, Señor, tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón y tu misericordia necesito, Señor, tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Oh, tu misericordia, oh Señor, tu misericordia. Tu misericordia, oh Señor, por tu divina misericordia, por tu divina misericordia, perdónanos, Señor, por tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón por tu dolorosa pasión. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Tu misericordia, tu misericordia. Seguimos con ustedes a esta hora, 3 de la madrugada, 3 de la madrugada, 27 minutos.
Les quiero invitar a participar a través de la línea telefónica. Si ustedes desean marcar, comunicarse, compartir con nosotros, pues bienvenidas cada una de estas llamadas. 743-6173. 743-6173. Muy buenos días. Hola Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Carlos. Bienvenido. Juan Carlos, quiero agradecerte por la cordialidad que tuviste al recibir la llamada de Pablo Juan. Es una alegría para la comunidad, como él llama, porque son momentos de lucidez, son momentos de un despertar, de nacer en el espíritu. Es como una semilla que está echando brotes y los brotes se empiezan a ver, ¿no? Pues son pequeños, son diminutos, pero son frutos de esperanza. Entonces es un momento para regocijarnos y darle gracias a Dios y que Pablo Juan siga teniendo esa actitud positiva que tanto necesitamos en un mundo convulsionado por las angustias, y entonces es una persona optimista y alegre y que persevera en un mejor porvenir. Gracias, Juan Carlos. A ti también, Juan, muchas gracias. Saludos a tu mamá. Que este día esté lleno de bendición para ustedes. Rescato en medio de estas palabras algo muy importante. Esta solemnidad de todos los santos en sí misma es una experiencia de fe y esperanza. De fe y esperanza. Seguimos compartiendo con ustedes. Muy buenos días. 743-6173. Están con nosotros a través de nuestro chat Blanca María. Ella dice que le ha gustado la catequesis. Pensé que tenía claro esta comunión, pero realmente hoy quedo muy feliz con esta explicación. Gracias a Dios por compartir estos momentos que nos ayudan a crecer en su sabiduría. Bendito sea el Señor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roger Herrera. Roger, un abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. No había tenido la dicha de poderme comunicar con usted, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de comunicarme con usted. Perdón. Juan Carlos. Sí, señor. No sé cómo decirlo, pero quisiera hablar con usted personalmente, que tenemos un problema muy delicado en nuestra familia. Y queremos como su consejo, porque es triste saber cómo la vida se va en un segundo, ver que uno no puede hacer absolutamente nada y necesitamos su ayuda, pues, obviamente con sus consejos. Roger, ustedes pueden venir mañana jueves a las 3 de la tarde. Mañana jueves. ¿En el Minuto de Dios? Sí, aquí. ¿En Bogotá? Sí, aquí en la emisora. ¿Luego dónde estás? Sí, aquí en Bogotá. Ah, bien. Sí, si puedes darte la pasadita mañana a eso de las 3 de la tarde, pues yo puedo esperar. Gracias, Juan Carlos. Haré todo lo posible para que por favor nos escuche, porque esto es un drama muy triste. Queremos pues
como se dice, una ayuda, un consejo espiritual como solamente usted lo tiene. Usted es una persona que realmente le sabe llegar a uno, al corazón. Bendito sea Dios, pues pongamos en las manos de Él este momento que está por venir. El Señor pues te pueda permitir venir y pues que Él sea el que vaya favoreciendo todo. Recordemos que siempre es el amor del Señor el que hace posible que hasta las situaciones más difíciles puedan esclarecerse, puedan encontrarse en ese ambiente de paz, de gozo y de bendición. Así que no dudes del amor de Dios y pues bueno, queda abierta esa posibilidad. El Señor permita que tú puedas venir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Haremos todo lo posible por asistir. Está bien, está bien. Mil bendiciones. Muchas gracias. Amén. Oramos, amado Señor, por tu hijo Roger. Simplemente nos ha planteado de algo que les rodea la vida, les incomoda en su corazón y que tú conoces muy bien qué es, Señor. Te pedimos, amado Señor, que la fuerza de tu Santo Espíritu colme estos corazones. De pronto pueden estar muy abatidos, muy tristes, muy confundidos. Pueden estar desesperados, tristes, no ven salida por ningún lado. Amado Señor, que la fuerza de tu amor rompa con todas y cada una de estas ataduras, la atadura del miedo, de la tristeza, del desespero. Cólmalos de tu amor, amado Señor, para que por ese amor que es tu reino, que acontezca en ellos el reino de tu amor, entonces puedan estar en paz, ser pacientes, estar abiertos al gozo, la alegría, la sabiduría, el entendimiento, la fe, la esperanza, estar también dispuestos por la fe y la esperanza a dar esos pequeños pasos continuos que les permitan irse encaminando en la gracia, en el amor, a pequeñas acciones que vayan dando frutos de tu presencia poderosa. Que puedan caminar en la reconciliación, en el perdón, que puedan caminar en el arrepentimiento, que puedan reconocerse, que puedan aceptar diferentes momentos, que puedan dejarse llenar de tu amor, amado Señor, para que poco a poco vayan dando esos pequeños pasos que les ayuden a salir adelante. Que cada día, amado Señor, tú, por tu Santo Espíritu obrando en ellos, les puedas hacer comprender que tú estás dispuesto a ayudarnos, pero que nosotros también debemos estar dispuestos por tu gracia a abrir el corazón y a hacernos partícipes de tu obra de amor. Bendito seas, Señor. Que en este momento tu Santo Espíritu llene y colme el corazón, el alma, la mente, el espíritu de este hermano. Que no lo deje sucumbir más en su tristeza y desespero. Que al regresar a su casa o estando allí en su casa, al compartir con los suyos, la fuerza de tu amor lo lleve a manifestarse misericordioso, generoso, fuerte, lleno de esperanza, a no dejar que el desánimo le marchite el corazón, le agote la vida. Bendito sea el Señor. Amén. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Consuelo. Consuelo, un abrazo. Gracias por esta llamada. No, mira, Juan Carlos, gracias a ti. Mira que llevo ya bastante tiempo escuchando. A veces sufro un poco de insomnio, pero escucharte me llena de paz, ¿sabes?
Había querido llamarte hace tiempos, pero bueno, se llegó el día. Quiero decirte que estoy en los caminos del Señor. Me da muchos sentimientos, soy muy sensible, qué pena, Juan Carlos. En este momento vivo con una persona, ya llevamos como casi como 16 años de conocernos. Actualmente vivo con él hace como 5 años, tenemos una linda niña de 3 años, pero actualmente estoy haciendo un taller de oración, llevo 3 mesecitos en este camino. Y él me dice que yo he cambiado mucho, que veo todo lo malo. O sea, Dios me ha abierto mucho los ojos. Y por ejemplo, ayer, el día del 31, tuve problemas pues porque no quise disfrazar a la niña. Y dice que yo he cambiado mucho. Entonces, Juan Carlos, no sé. Yo estoy en los cambios de oración, pero me siento mal por eso. No sé tú qué me puedas decir. Yo quiero guiar a mi hija por los caminos del Señor. Eso es lo que siento. Siento en mi corazón eso. Pero veo que él no. Que él está muy alejado de Dios. No sé qué hacer. Hemos pensado en casarnos. Pero tengo mis dudas porque pues veo que él no. Él quiere casarse, pero como por darme gusto. No por cumplir con ese mandamiento, ¿sí? Juan Carlos, no sé. Yo siento que he sentido en mi corazón he sentido a Dios. Y quiero llevar a mi niña en los caminos del Señor. Pero él no sé qué pasa. Él dice que yo he cambiado mucho, que ya no soy la misma de antes, que veo todo lo malo. Pero yo sé que Dios me ha abierto a mí los ojos. Y quiero seguir en la oración, quiero seguir perseverando, quiero seguir en este caminar. Y quiero asimismo guiar a mi hija. Por eso no quiero seguir en los caminos del mundo. Quiero que siempre Dios esté en mi corazón. Y Daniel se llama mi esposo. Él es una persona buena, él es un hombre bueno. Pero está muy alejado. No sé, me hace falta mucho la confesión. Pero tengo mis dudas en casarme. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Juan Carlos. Pongo en oración, pongo a mi hija en oración, pongo nuestra relación en oración. Pero cuando más oro, él me dice que no. Daniel me dice que no, que yo me estoy apartando de él, que desde que yo comencé el curso, el taller de oración, ha sido cada vez me he alejado más de él, que todo esto me iba hallando. Imagínate, Juan Carlos. O sea, yo sé que eso no es así, pero quiero seguir perseverando en mi oración. Es más, yo estaba trabajando y hace 2 años pues he dejado de trabajar, pero tengo un trabajo de medio tiempo, pero puedo cuidar a mi hija, puedo estar pendiente de mi hija. Eso es lo que yo quería. La parte económica, Dios no nos ha desamparado, siempre hemos tenido. No tenemos comodidades, pero vivimos normal, vivimos bien. Entonces, pues, no, él no me echa en cara las cosas económicas ni nada de eso. Pero a veces yo me sentía como mantenida. Pero no, yo estoy aportando también. Entonces, por ese lado no es como por el lado de la fe de él. No sé qué tú me puedas decir al respecto, Juan Carlos. Consuelo, ante todo, bienvenida, gracias
por tu confianza, bendito sea el Señor por tu vida, por la vida de tu compañero y la vida de tu niña. ¿Cuántos años tiene la niña? 3 años y medio, Juan Carlos. Bueno. Mira, Consuelo, en primer lugar, quisiera tomar unas palabras tuyas que has estado dirigiendo hacia el papá de tu niña. Y es cuando dices que él está muy alejado, refiriéndote que pues su experiencia de fe, su vida espiritual pues es muy tibia. Pero quisiera comprometerte, y esto lo hago en aras de que tu corazón vaya descansando, y es que durante un buen tiempo tú también estuviste en las mismas circunstancias. ¿Sí te das cuenta, Consuelo? Sí, señor. Entonces, descubrirse en el amor de Dios obviamente implica una apertura de corazón. Esto que tú dices, que me parece muy bonito, dices, el Señor me ha permitido ver. Y cuando uno ve, pues quiere decir que ha salido de la oscuridad. Pero pasa algo en medio de todo esto que es sobre lo cual quiero dedicar estos minutos. La persona que comienza a ver, como en este caso tú, dices, he comenzado a ver, gracias a Dios, es una manera de decir que has comenzado a comprender muchas cosas que han confrontado tu vida. No solo tu vida de pareja, tu vida de hogar y de familia, que te ha llevado a comprender del pecado en el que viven, del pecado en el que se unieron de pronto en algún momento cuando no entendían, cuando dijeron, pues bueno, vámonos a vivir así. Estas son decisiones que uno va tomando, sino que tú también has tenido la posibilidad, gracias a todo lo que el Señor ha venido obrando en ti, de ir confrontando no solo esta etapa de tu vida, sino muchos otros momentos de tu vida, de tu existencia. Porque obviamente tú no eres en tu vida los últimos 10 o 15 años, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, lo que veo aquí es lo que pasa muchas veces cuando una persona dice que comienza a vivir un desespero, una angustia, que ni le deja estar en paz a ella y muy seguramente le va a poner en dificultad con las demás personas, como en este caso pasa con el padre de tu hija. Yo quiero que esto quede claro. Me parece muy bonito que el Señor te ayude a ver, porque el Señor va encendiendo esas lámparas en el corazón. Qué lástima que se haya perdido la llamada. Bueno, no sé si te puedes volver a comunicar, voy a estar pendiente. Cuando una persona comienza a ver, cuando la luz de Dios se enciende en su corazón, obviamente su vida no será igual. Vamos a ver si ella es. ¿Consuelo? Sí, ¿cómo está? Bueno. Se cortó, qué pena. Tranquila. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos y confío que este mensaje quede claro. En primer lugar, cuando el Señor nos ayuda a ver y se ha valido de este taller de oración que tú estás siguiendo, que estás realizando, esa experiencia de poder ver tiene que ser extensiva a quienes están a nuestro alrededor. Y es ahí donde la fuerza del Espíritu Santo nos debe llevar a que podamos comunicar de esa luz a la oscuridad del otro. En este caso, tu pareja. Sin llenarse de miedo, pero obviamente, y sin llenarse de angustia, sino de la misericordia, esa misericordia que Dios ha tenido contigo, que te ha sabido esperar durante tantos años, esa misericordia que ahora toma tu corazón
esa experiencia sanadora te debe llevar a que, en efecto, aunque muchas cosas vayan cambiando, pero no a tomar distancia así como en silencio, como en resistencia hacia el otro, porque entonces sería una experiencia de amor de Dios que no da fruto. Yo no conozco nada de la comunicación de ustedes dos, pero yo creo que ahí se ha faltado a la comunicación. Qué bueno que tú puedas tener la posibilidad de dialogar con él. No sé si ya lo hayas hecho. Si le hayas comenzado a comunicar, es ahí donde la luz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo va a ser más que necesaria. Va a ser, mejor dicho, imprescindible. Para que tú por lo menos le puedas decir: oye, amor, es que mira que en este taller de oración y vida yo he aprendido tantas cosas y quisiera que pensáramos en la posibilidad de acercarnos más a Dios, de acercarnos más a Dios, de hacer de Dios el verdadero centro de tu corazón, de mi corazón, de la vida de nuestro hogar. Me gustaría, bueno, de pronto uno lo invita, tú lo invitas, le vas comentando de lo que vas aprendiendo. Esto vincula a la persona, no la aleja. Esto vincula a la persona y sobre todo no la pone en esa contraposición, porque fíjate cómo él ya te ha comenzado a hablar desde que te fuiste para allá, desde que estás allá, desde que compartes con esas personas, desde que te acercaste a Dios, y la experiencia de Dios para él va a ser una experiencia negativa, porque él va a sentir que fue Dios el que los separó, cuando Dios lo que quiere es que ustedes realmente puedan encontrarse con él, y en esa apertura de corazón, obviamente, pues puedan crecer. Si te das cuenta. Es más, dices: quiero guiar a mi niña por el camino del bien, por el camino de Dios. Esa es una muy buena intención, pero si tú la vas a guiar desde los miedos con los cuales está lleno tu corazón, desde tu propia experiencia de vida, pues tú de pronto, teniendo una muy buena intención, puedes tergiversar todo. Porque esto es lo que pasa muchas veces cuando el papá o la mamá distantes de Dios tienen una experiencia de encuentro con Dios y eso quieren convertir a todo mundo en la casa, pero lo hacen de una manera equivocada, que ni crecen ellos ni ayudan a crecer a los demás. Y muchas veces, aunque teniendo una muy buena intención, en particular en este caso de los hijos, los van a criar con un rigor, los van a criar con una situación tan estricta que no los van a dejar vivir una experiencia de Dios, y muy probablemente por ahí cuando ya estén grandecitos ya no quieren saber nada de Dios. ¿Sí te das cuenta, Consuelo? Sí, Juan, pero es que no te entiendo cuando me dices, o sea, ¿cómo hago yo para comunicarle a Daniel la experiencia que estoy viviendo yo? Bueno, ¿y tú has intentado dialogar con él de todo lo que has ido comprendiendo? ¿De qué manera lo has abordado o simplemente te has quedado callada? No, yo le he dicho que yo lo conocí, que estoy en los caminos, pero no sé cómo abordarlo, o sea, cómo decirle pues de una manera adecuada que no vaya a rechazar ni rechazar lo que estoy diciendo. Y como tú estás diciendo que ella me está rechazando todo, ¿sí? Entonces no sé cómo abordarlo, cómo decirle. Bueno, antes de ir con esto te quiero plantear un tercer momento, y es lo siguiente. Obviamente
en este despertar a Dios que tú estás viviendo, te vas a dar cuenta que muy seguramente mucho de lo que ustedes tenían organizado, si ustedes no logran encontrar esos caminos de diálogo, de comprensión, de ese sano compartir el mensaje de Dios, la experiencia del Espíritu Santo, pues ustedes se van a dar cuenta que muy seguramente lo construyeron sobre bases de arena y eso se puede caer definitivamente. Tú debes ser consciente de esto, Consuelo. Debes ser consciente de que muy probablemente, aunque lo intentes, él muy seguramente no lo quiera. Voy a algo concreto. Vivir en unión libre pues es una experiencia dolorosa para un hombre y para una mujer, pues un hombre y una mujer a veces deciden vivir así en pareja y creen que van bien, asumen que pues eso da igual a estar casado y no se dan cuenta que es muy grave para el alma, para la realidad de la santidad de los cuerpos. Están compartiendo una vida juntos en una unión sexual íntima que constantemente se va a dar, que obviamente no enriquece, que está lejos de la gracia de Dios, que no corresponde al plan de Dios para la pareja. Y entonces, cuando en este caso una mujer como tú comienza a descubrir esto y se da cuenta que no debe seguirse entregando más, pues obviamente esto le va a acarrear a ella, en primer lugar, un sufrimiento porque no sabe cómo decirlo, no sabe cómo abordar esos momentos, no sabe cómo decirle a su pareja de todo lo que ha entendido y que deben comenzar a vivir en castidad, de irse preparando para una vida matrimonial. Mucho más cuando esa mujer, desde la propia experiencia que ella misma ha tenido, se da cuenta que su compañero está pero distante de Dios y que seguramente al decirle de esto esa persona se va a poner muy a la defensiva. Es ahí donde muchas veces esa mujer sigue perseverando, esa mujer sigue convencida de lo que está haciendo y obviamente en esa realidad del amor de Dios debe ir tomando decisiones, ahí donde su pareja no le colabora. Si te das cuenta, creo que me hago entender, ¿verdad? Sí, señor. Pero... optar por eso... Dime. No, o sea, con oración no podría ser que él cambiara. O sea, yo no quiero, o sea, decidir separarme o separar a mi hija de él, ¿no? Claro, no. Obviamente esto depende de la manera como ustedes buscan ayuda, de la manera, por supuesto, desde la oración, pero te digo algo. Te voy a colocar un ejemplo. Si a mí me dicen que el cigarrillo me hace daño, yo vengo fumando cigarrillo y me dicen... y yo puedo comprender que ese cigarrillo me hace daño, pero yo sigo fumando, pues da lo mismo, ¿verdad? Si tú estás comprendiendo del pecado en el que se encuentran, de lo distante de la gracia que están precisamente, de la manera como ustedes al unirse, como pareja, como hombre, como mujer, que precisamente configura esta realidad de dolor en la pareja, pues tú vas a querer no ofender a Dios de esta forma, pero esto va a traer una serie de alteraciones en la vida de ustedes dos, porque Él va a decir, bueno, ¿y a esta mujer qué le pasa? Ahora resulta que ella no se quiere entregar en la intimidad conmigo, pero resulta que es que tú estás en una senda. Estoy hablando claro porque es que uno de Dios no comprende para seguir atado con el mismo lazo, ¿sí te das cuenta? Sí, señor. Por eso es que seguramente ustedes van a necesitar de ayuda. Recuerdo una vez que un hombre llamó, un hombre que me pareció muy inteligente, porque resulta que la mujer con la que vive
ella seguramente le comenzó a hablar de esto, de la realidad dolorosa en la que vivían, de lo importante que es casarse, de que obviamente debían comenzar a vivir en castidad. Y este hombre pues estaba así como que sí, como que no, y una noche llamó y preguntó y pudimos explicarle todo esto y lo valioso que era lo que su compañera le estaba ayudando a comprender. Y yo confío que pues ellos dos, a la luz de ese momento, pues hayan tenido un mejor caminar como pareja y que seguramente a hoy ya estén casados. Con esto lo que te quiero decir es que, obviamente, no es retirarse, por eso yo comencé con un ambiente esperanzador. Que todo esto que Dios está provocando, propiciando, ayudándote a comprender, a la luz del Espíritu Santo tú se lo puedas compartir a tu pareja, para que él también pueda entrar en esa realidad de gracia, a un encuentro con un Dios que no es que se esté separando, sino un Dios que todo lo contrario los quiere unir, pero se necesita de ayuda, se necesita de saber hablar, de tener una buena comunicación, de tener ese apoyo para los dos, para que ambos puedan comprender, o en particular él que se encuentra así como sorprendido de todo lo que está pasando contigo. Pero a la vez quiero ser claro contigo también, de decirte que esta opción que tú estás haciendo por Jesucristo, esto desestabiliza totalmente la vida en la que ustedes han venido. Creo que esto es claro, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. En el momento en que tú cada vez seas más consciente de que no debes entregarte por más de que sea el padre de tu hija, desde ese momento en que tú comprendas de lo incoherente de vivir en pareja, en la forma como ustedes lo han abordado, pues obviamente tú no vas a querer seguir por esa senda. Pero eso va a generar un poco de incomodidad, sobre todo si el otro no comprende o de pronto no buscan la ayuda conveniente. Esto puede llevar, como en muchos casos, a que, aunque muchas veces se busquen todos los medios, la otra persona sea renuente, porque viene muy acostumbrada a una realidad de vida así, se llena de malestar, se llena hasta de ira, comienza a tener a Dios como un enemigo que vino y le desestabilizó todo cuando todo estaba bien, y resulta que lo que pasa es que durante mucho tiempo pues el maligno los tenía ahí confundidos, los tenía distraídos, los tenía inmersos en otro ritmo de vida que no les permitía ver de Dios. Esto le pasa a las parejas en unión libre. Pero cuando uno de los dos se asoma por encima del muro que los encierra y ve el horizonte de gracia, ya no será igual esa convivencia. Y de eso tú debes estar muy clara. Y eso puede acarrear, como le ha pasado a muchas mujeres, que en ese convencimiento de Jesucristo en su corazón, muchas veces tendrán, ante la negativa, los renuentes de sus parejas, tendrán que decir, bueno, pero yo no puedo seguir así. Mira, yo no te estoy diciendo que te voy a dejar, sino que entremos en este camino de gracia. Y hay hombres que se resisten. Hay hombres que hasta le comienzan a responder a sus mujeres, bueno, que conste que no soy yo. Si salgo con otra mujer, si busco otra mujer, no es culpa mía, fuiste tú la que me puso. Y eso no es nada más que la reacción del mismo maligno a través de un corazón esclavo que se manifiesta así, y ante esto las mujeres no deben sentir miedo, no deben sucumbir, porque en ese crecimiento espiritual deben darse cuenta que quien los ha tenido sometidos durante tantos años a esa equivocación, a esa oscuridad, pues él no se va a dejar quitar sus presas así fácilmente, ¿verdad? Él va a hacer todo lo posible para que una mujer que está en ese camino de Dios diga, no, qué miedo, yo no quiero separarme de este hombre, de todos modos lo quiero, y entonces se quedan ahí durante mucho tiempo.
Serán como unos intentos fallidos que a la larga generan mucho dolor, porque esa mujer que conoció de Dios sabe que está muy apegada, sabe que es el miedo el que la domina, sabe que es el apego a ese hombre, sabe que es el deseo de que no se le vaya, bueno, en fin. Pero yo quiero hacer claridad sobre todo esto. Consuelo. Sí, sí, señor. ¿Hay algo que de esto no quede así como muy claro? No, Juan. Ya mi cuñada en otras oportunidades ya está más avanzada que yo en estos caminos y también me lo había insinuado. Entonces, no es ajeno a mí, Juan. Gracias. Que no lo había querido ver. Yo siento que hay aflicción en tu corazón porque estos momentos de confrontación han llegado a tu vida y son momentos de confrontación que te llevan a tomar decisiones. Y sientes miedo, obviamente lo comprendemos. No sabes qué puede venir, pero muchas cosas son claras. Mira que hemos partido desde un punto en el que vemos las cosas por el lado amable. Y hemos dicho que en lo posible el Señor te conceda, a la luz de su Santo Espíritu, desde la misma oración, poner en oración a tu pareja, al papá de tu hija, porque pues él no es tu esposo, ni tú eres la esposa de él. Eso es demasiado título cuando uno no ha optado por Dios. Esto de que a uno diga yo soy el esposo y la esposa, esto es algo que tiene un valor muy grande y que debe pasar por el amor a Dios. Uno no se está diciendo esposo así simplemente desde las decisiones humanas y frágiles. En eso también quiero ser muy claro. Por eso esa palabra esposo y esposa tiene su raíz en el mismo corazón del Señor Jesús, como para ir entendiendo las cosas. Pero confío en que el Señor te pueda ir guiando, coloque los momentos, los espacios, las palabras para que le puedas hablar. También no se trata de que se casen por casarse. Si uno no comprende lo que significa esa opción por el amor, ese amor en Dios, sobre todo optar por Jesucristo nuestro Señor, pues uno va a vivir un matrimonio ahí simplemente como por compromiso. Y de eso no se trata. Cuando yo les he hablado de lo importante que es casarse, no quiero que lo entiendan, que ya mañana casi obligados tienen que irse a casar, no. No. Y si es así que una persona se casa, pues doloroso, porque eso va a acarrear obviamente otra serie de circunstancias a lo largo de la vida en pareja. Que no se viva el sacramento, que se puedan dar otro tipo de circunstancias también dolorosas. Ve preparando el terreno, habla con él. No te muestres tampoco tan inflexible, porque recuerda que tú también te acomodaste durante mucho tiempo a la misma situación, o sea que uno cómo podría juzgar al otro. Hay que comprender con misericordia al otro con esa misma misericordia que el Señor me ha tenido, en este caso a ti. Porque si tú lo ves como el que está distante de Dios, pues si somos honestos, tú también lo estuviste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha obrado el Señor en ti? Bueno, Señor, ayúdame para que también el padre de mi niña, de nuestra hija, lo pueda vivir. Lléname de fe, de esperanza, de misericordia en mi corazón, de paciencia. Y ayúdame, Señor, a que todo esto que voy a hacer en tu nombre salga bien. Sobre todo cuando le hable de castidad, cuando le hable de la posibilidad de casarnos, pero llegar en castidad hasta que ese momento se dé, de que pueda él aceptar esta experiencia de amor que llena mi corazón con alegría, con gozo,
que Él se vuelva a ti. Señor, ayúdame. Ayúdame. Amén. Amén, Juan Carlos, gracias. A ti también, ánimo, ánimo. Buenas noches. Que tengas un buen día, que el Espíritu Santo de Dios te anime y que obviamente también cubra, selle y llene el corazón del Padre de tu hija. Para el Señor no hay nada imposible. Y bueno, ahí donde las cosas se resisten un poco, pues muchas veces en ese amor al Señor, pues hay que manifestarse coherente. Se nos acabó el tiempo, el Señor nos bendiga, estamos iniciando este nuevo día, este nuevo mes, y pues a Él nos encomendamos y en la celebración de todos los santos, pues seguimos contemplando en situaciones como estas que acabamos de compartir, sigamos contemplando nuestro futuro, lo que nos espera, estar en la presencia del Padre. No olvidemos el ejercicio que hemos hecho, iglesia peregrina, iglesia purgante y la iglesia triunfante, comunión de los santos. Un abrazo para todos, Dios mediante, esta noche nos encontramos de nuevo. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando y orando. Minuto de